La última vez que se modificó fue en marzo del año pasado. O sea que nosotros seguimos en los mismos 130 bolívares. Hoy en día representan, según la tasa del BCB, $6,07, cosa que no da, y No. menos para la canasta alimentaria que se está ubicando en casi Bueno, más o $500. menos tú te puedes comprar un kilo de queso blanco, más o menos, con el salario Y ya mínimo. está, Y ¿no? ya. O te puedes comprar, no, tienes que poner un poquito más para un kilo de café molido, que son 280 más o menos, un kilo de carne de res, 212. Increíble. En fin, mira, quisimos, porque el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el SENDA, está dando cifras importantísimas de cómo tenemos que ver con lupa lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con la inflación y lo que posiblemente para algunos que han hecho anuncios, pues estaríamos en puertas de otra hiperinflación en Venezuela. 16,22 dólares diarios para poder cubrir la canasta básica alimentaria, que en enero del 2023 se ubicó en 486,87. Ya estamos casi en marzo, estamos hablando del mes de enero y se habla de 16,22 diarios, Para una familia de 5 personas. más o menos. Tiene que Y tenerlo. como decía yo ayer, y pensando en que ojalá ahí por lo menos dos trabajen, porque no todo el mundo Claro, porque trabaja, no tienen que todo el cuidar mundo. niños, en Sí, fin, sí, etcétera. ancianos. Ronald Balsa está con nosotros, economista, y quisiéramos, Ronald, que el análisis sea así, a ese nivel, a nivel ama de casa, a nivel no me alcanza, a nivel no me dan los números para comprar las raíces y los tubérculos que aumentaron en un 35,79%, o las grasas y los aceites en un 34%, o el café, que es algo tan importante para los venezolanos, que aumentó en un 43,49%. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de esta situación a ese nivel, Ronald? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Añadiría que además de comer hay que comprar las medicinas para la atención en Es algunos verdad. casos, ¿no? Entonces, Y eh, mira que están carísimas, todas. sí. Entonces, lamentablemente por todo lo que hemos estado viendo, pues sabemos que el salario mínimo dejó de ser importante hace mucho. Y eso es bueno saberlo, recordarlo, sobre todo porque quienes quedaron atados a ellos son los pensionados y los jubilados, ¿no? Que no tienen otras fuentes de ingreso alternativas a menos que continúen trabajando, lo que significa que no se puedan retirar del mercado de trabajo. Cuando sacamos esas cuentas tan sorprendentes sobre cuántos salarios mínimos hace falta, pues sabemos que nadie que continúe vivo y comiendo puede estar dependiendo únicamente del salario mínimo. Pero eso es muy importante para cuando venga el aumento del salario mínimo, porque también hay una reacción muy frecuente, y lo hemos visto entre economistas y periodistas con frecuencia, que es que la noticia al día siguiente de la subida del salario mínimo es que se descalabra el tipo de cambio paralelo y hay una subida adicional en el precio, y hay quienes piensan que eso es porque se le pagó más a los trabajadores que tenían un salario mínimo que era insignificante. Entonces, el hecho de que nosotros veamos que el salario no nos alcanza ahorita, también nos podría hacer, el salario mínimo no nos alcanza ahorita para nada, nos debe hacer pensar que tampoco debe ser el responsable de la desestabilización que puede venir en los precios un poco más adelante. Y eso porque yo tengo la sospecha, que no puedo verificar porque aquí no hay información ni hay cifra, que cada vez que viene un aumento de salario mínimo se gasta en otras cosas que nosotros no conocemos. Y se gasta en bolívares, y esos bolívares terminan presionando sobre los precios, y ocurre al mismo tiempo que un aumento de salario, pero en cosas que no conocemos. Y la atención pública se va a lo que está a la vista. Se dice entonces que el gobierno emitió bolívares para pagar los salarios porque no lo tenía en el presupuesto, que ninguno de nosotros conoce, ¿no? Que el bolívar no vale nada, que lo que hay es que dolarizar. Y uno dice, bueno, pero es que el problema no es que el bolívar no valga nada y no lo acepte nadie, el problema es cuántos bolívares Ay, es que recibo yo. eso, que no tenemos las cifras. ¿No? Y lo malo es que tenemos la de que la que recibimos nosotros y la del Ajá, Senda, y claro. decimos, bueno, ¿y cuántas veces tenemos que ganar el salario mínimo para poder comprar eso? Exacto. El Para, problema no es el bolívar, sino el salario. el Y ahí problema es es, donde hay que poner el énfasis. sí, y que de hecho, pues lo que dice Senda, representa es, el salario es 1,46% de lo que se quiere, lo De que lo se que se puede requiere. comprar en la canasta. Ahora, Ronald, se ha insistido mucho en esto del artículo 91 de la Constitución, que dice que todo venezolano tiene derecho a un salario digno que le permita vivir, pues, con dignidad. Esa referencia de tomar lo que cueste la canasta alimentaria en el salario mínimo,
¿Es una propuesta real que se pueda discutir con el Ejecutivo venezolano? ¿O el Estado tiene para pagar pues los más de $500 que costaría una cesta básica? Bueno, la Constitución también dice que el Estado debe presentar el presupuesto nacional para que nosotros veamos en qué gasta el dinero. Claro. O sea, los gastos que se van a remuneraciones no son la totalidad del gasto, y cuando el gobierno dice que no tiene plata para gastar en eso, hay que preguntarle en qué la está gastando. Por ejemplo, en un documento que se filtró en el año 2021, que era sobre el presupuesto del 2022, que decía que había más de 5 millones de trabajadores en la administración pública, de los que más o menos 4 millones estaban en el sector militar, y entre los maestros había pues menos de 400.000 personas. Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, el año pasado, que las protestas de los maestros generaron una desestabilización cambiaria cuando se les reconoció lo del instructivo ONAPRE, se omite que hay toda una cantidad de empleados en la administración pública que no ganan salario mínimo, sí, que están en los niveles de escala superiores, que hay incidencias además sobre las pensiones sociales, sobre las pensiones y las prestaciones sociales, pero además que el gobierno sigue gastando en seguridad y defensa, sigue gastando en lo que llaman sectores productivos, donde supuestamente está energía, y nosotros no sabemos nada sobre lo que PDVSA hace con los bolívares que recibe del Banco Central. Es decir, cuando el gobierno nos dice que no tiene plata para pagarle a los maestros, uno agarra la Constitución y le dice, mira, aquí dice salario digno y dice información y rendición de cuentas. Sí. Entonces dime por qué yo no tengo un salario digno. Claro. Ronald, fíjate, Ronald Balsa es economista. Tú decías que el salario mínimo, que son 130 bolívares, no debe ser en el fondo el responsable de que no te alcance el dinero. ¿Cuál es entonces el factor que hace posible o imposible que una persona pueda lograr una canasta básica alimentaria? Sí, bueno, en principio lo que mencionaba es que no es el salario mínimo el que va a ser responsable de la inflación más adelante cuando la suban, ¿no? Ok, exacto. Pero tomando la pregunta que hace, pues muchas personas que podrán estar atadas al salario mínimo deben estar recibiendo ingresos por otras actividades, sean formales o informales. El problema es que eso no les permite alcanzar la canasta del Sendas a todos, ¿no? O sea, allí habrá quienes en lugar de comer todas las veces al día, toda la comida balanceada que el Sendas nos dice, comen 2 veces al día, 1 vez al día, repiten lo que van a comer, alimentos baratos en relación a los demás, que no les permiten tener una nutrición adecuada. Y ahí es que uno ve a las personas mayores y a los niños en ciertos estratos sociales y regiones del país con déficit alimentarios severos. Exactamente. Porque incluso a lo mejor no tienen salario mínimo porque no están en una actividad formal, porque ese es el otro detalle. Sí. El Banco Central, el Ministerio, la ONAPRE, en ese documento que publicó decía que había como casi un 49% de informales en Venezuela en el primer semestre, del año 2020. Y fíjate que después vino la pandemia y vino todo lo demás. O sea, la informalidad en nuestro país hace que no todo el mundo reciba salario mínimo. Hay mucha gente que se rebusca y que anda buscando efectivamente ingresos con tareas muy diferentes. Y el salario mínimo lo que nos muestra es la inoperancia de una institución que además ha llevado a discutir con el gobierno ante la OIT, o sea, cuáles son las reglas de formación del salario mínimo. Porque el gobierno lo fija unilateralmente, nos dice que no tiene plata para más, nos da algo que no tiene ningún sentido para mantener a una persona sola, comiendo completo, ¿okay? Menos con su familia, y no sabemos mucho más sobre cómo el gobierno maneja lo que dice un gobierno obrerista que es para los trabajadores. Entonces, la conclusión parecería ser, según tú, que faltan las reglas del juego. Es como sacar el tablero de monopolio que tú sabes, mira, el banco, aquí están, y estos son los billeticos que tienen los bancos, y estos son los distintos niveles de colores para poder operar el tablero completo. Ni las reglas ni los billeticos. Ni las reglas ni los billeticos. Así Exactamente. Mismo. Gracias, querido Ronald. Nos tenemos que despedir, pero agradecidos para cerrar el viernes porque no queríamos dejar pasar esta noticia de este documento que presentó el Sendas FVM, asegurando pues que una familia de 5 personas necesita ganar muchísimo más que los 130 bolívares para poder comer. 1:40. Publicidad. Publicidad para hablarles de Hidrafacial, de Perfect. Sonidos que te llevan alegría en todo.